Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Por unos breves minutos, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Quiero que disponga su corazón a la palabra de Dios, que si siente que Dios toca su corazón, que si siente que Dios le hable en esta noche, no es por el que está parado aquí, porque es el más inmerecedor, hermanos, o pecador, sino es por amor a Dios. Por amor a Él mismo, es que le va a hablar en esta noche. Nos va a hablar a cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Bien, hermanos, hemos venido hablando acerca del poder de Dios, de la obra de Dios en hombres comunes y corrientes. Hemos empezado un año, hermanos, donde muchos hermanos llenaron aquí las sillitas, donde cada sábado veíamos un buen número de jóvenes de 100, 90, 95, 125 y cada vez ha bajado. Pero en esta noche están los que Dios quiere que estén. Y si usted ha sido de los que ha estado desde el primer sábado y ha venido en los diferentes estudios que se han dado, hermano, déjeme decirle que usted tiene una gran bendición en su corazón, una gran bendición en su mente, una gran bendición porque Dios ha hablado a su vida de muchas maneras. Hemos aprendido de muchas maneras a lo largo de estos estudios. Y hoy en esta noche, hermanos, vamos a hablar acerca de 3 o 4 capítulos del libro de Números. Del libro de Números, vamos a hablar acerca de la queja del pueblo de Israel, de la murmuración del pueblo de Israel. Vamos a hablar del orgullo ministerial. Vamos a hablar, amados hermanos, acerca de la incredulidad. Y para ello quiero que abran sus Biblias en el libro de Números, capítulo 1. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Números, capítulo 1, versículo del 1 al 6. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Son como 4 capítulos, hermanos. Vamos a pedirle al Señor en esta noche que nos dé pues un poquito de su sabiduría para poder, hermanos, entender su palabra. Pero yo quiero titular este pequeño mensaje con el tema tan cerca de la promesa, pero tan lejos del proceso. Tan cerca de la promesa de Dios, pero tan lejos del proceso. ¿A cuántos de los que están aquí les gustan las promesas de Dios? ¿A cuántos de los que están aquí? A mí me gustan las promesas de Dios. ¿A cuántos les gustan las promesas de Dios? Amén. Pero a todos los que nos gustan las promesas de Dios sabemos de que hay requisitos para ganarnos esas promesas. ¿Sí? ¿Se recuerdan cuando el Señor le habló a Josué y le dijo que no se apartara de él este libro de la ley, sino que medita de día y de noche, porque entonces, hasta entonces, hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien? Esa es una promesa de Dios. Muchas veces nosotros leemos y decimos, el Señor nos va a hará prosperar nuestro camino y todo nos va a salir bien. Pero le dijo a Josué que tenía que leer su palabra. Le dijo a Josué que tenía que meditar en su palabra. Le dijo a Josué que tenía que vivir la palabra de Dios. Así que en esta noche, hermanos, vamos a hablar un poquito de la palabra del Señor. Dice a su letra, como está escrita en el libro de Números capítulo 11. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pecado que comíamos, nos acordamos del pescado, oiga, imagínense, del pecado, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Amén. Gloria al Señor. Recordémonos que el pueblo de Israel pasó alrededor de 400 años en Egipto.
¿Cuántos se recuerdan de Éxodo? ¿Cuántos se recuerdan de la liberación del pueblo de Israel? ¿Cuántos estuvieron en esos estudios? Amén, gloria al Señor. Bien, el pueblo de Israel estuvo preso, estuvo esclavizado por casi 400 años en Egipto, donde el faraón, hermanos, le dio una vida de trabajo, donde el faraón veía que ese pueblo, al estar ocioso, podía pensar de muchas formas, y al faraón no le convenía que el pueblo estuviera ocioso. Y por eso le ponía tantas tareas, y por eso los mandaba a trabajar, y por eso construían ciudades y tantas cosas que hacía el faraón para entretener al pueblo. Y el pueblo sufría cada vez más y sufría cada vez más. Pero ese clamor subió al Señor, y en su infinita misericordia el Señor preparó una manera, un rescate para el pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel, hermanos, tuvo un encuentro con nuestro Dios de una manera tan sobrenatural. El Señor lo liberó mostrando un poder tan grande, mostrando un amor tan grande para con el pueblo de Israel, mostrando una paciencia tan grande que preparó a Moisés. Ustedes se recuerdan cómo nació Moisés, cómo se instruyó en los mejores colegios, las mejores universidades de Egipto, pero eso no le valió y el Señor lo tuvo que instruir en el desierto, y luego volvió con un carácter diferente para cumplir la voluntad de Dios, que era libertar al pueblo de Israel. A través de Moisés y Aarón, el Señor muestra su amor, muestra su poder. A través de todas las plagas, el pueblo de Egipto ve el poder de Dios. El Señor lo libra de Egipto, sale de Egipto y le dice para que haga fiesta en el desierto. Lo lleva por el desierto, llegan hacia el Mar Rojo y empieza la primera queja, una de las primeras quejas del pueblo de Israel. Cuando ven que el faraón venía tras de ellos y veía que el mar estaba delante de ellos y se sentían acorralados. Y el pueblo empieza a decirle a Moisés: allá en Egipto habían más tumbas de las que pudiesen haber aquí. Nos trajiste para morir aquí, en el desierto. Viene Moisés y ora al Señor, y el Señor los libera de la mano del faraón, abre el Mar Rojo, imagínense, y los hace pasar en seco. ¿Cómo es posible que un pueblo que vio todas los prodigios, los milagros de las plagas, la cobertura del Señor a través del Mar Rojo, cómo vieron esas paredes grandes de agua que se levantaron, que se abrieron, y el pueblo pasó en seco? Y luego de pasar en seco, empezó el peregrinaje hacia la tierra que ya Dios les había prometido. Una tierra que fluía leche y miel, una tierra que era bendecida, una tierra que era fértil, una tierra que los estaba esperando a ellos. Ya les había dado su libertad. Solo tenían que caminar en el desierto, moldear su carácter al carácter de Cristo, caminar conforme Cristo les iba a ir enseñando, dándole los preceptos, dándole los estatutos, y conforme la necesidad que se iba abriendo en el camino, el Señor la iba supliendo. Pero, hermanos, el pueblo siguió murmurando. En cada situación difícil que se le presentaba, el pueblo era una murmuración constante, era una queja constante. Y ojo que la murmuración no empieza en la boca, hermanos. La murmuración empieza en un corazón que ha olvidado confiar en Dios. La murmuración, hermanos, empieza en un corazón que ha dejado de creer en Dios y ha puesto su mirada en las cosas que están enfrente, llámese problemas, llámese circunstancias difíciles, llámese enfermedades. Y entonces ahí es donde el ser humano empieza a murmurar contra Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos murmurado alguna vez contra Dios?
¿Cuántos de los que estamos aquí? Yo soy el primero. Bueno, quizás solo yo he murmurado contra Dios. Recuerdo una vez que estaba bien afligido, tenía tantos problemas, estaba cansado, estaba desesperado y empecé a quejarme con Dios. Y empecé a decirle, Señor, este proceso no me gusta. Señor, no te veo. Señor, ¿por qué me has traído a este lugar? Señor, ¿por qué esto y por qué el otro? Y empecé a murmurar contra Dios. Y en medio de esa murmuración el Señor levantó una alabanza porque yo estaba escuchando de Jesús Adrián Romero que decía, te dejo ganar. Y empecé a escuchar la letra y empecé a dejar que el Espíritu Santo tocara mi corazón. Y empecé a menguar y empecé a decirle, sí, Señor, no puedo pelear contra ti. Tú eres más sabio, tú eres grande, tú sabes lo que estás haciendo en mi vida. Reconozco, Señor, que sin ti no soy nada y que fuera de ti voy para una perdición. De esa manera yo murmuré contra Dios. Yo sé, hermano, que quizás por pena usted no levantó la mano, pero yo sé que más de algunos de los que están aquí han tenido episodios así y han murmurado contra Dios y se han quejado contra Dios. Lo importante, hermanos, es reconocer el error. Lo importante después de una murmuración es venir delante de Dios y decirle, Señor, reconozco que yo he pecado contra el cielo y contra ti, que no soy digno de presentarme delante de ti. Límpiame nuevamente, ayúdame a alinearme al propósito, ayúdame a alinearme al proceso por el cual tú me estás guiando, Señor. Aunque yo no lo entienda, yo sé que allí estás tú. Aunque yo no lo entienda, yo sé que en este desierto tu presencia está aquí por tu misericordia. Yo no he sido consumido. Porque por la misericordia de Dios en el proceso, en el desierto, el pueblo de Israel no fue consumido, hermano. La misericordia de Dios es tan grande que lo guardó. A pesar de un pueblo que tenía como 15 días de haber salido de Egipto y empezó a tener la primera situación donde no encontraba agua. Y las únicas aguas que estaban amargas. Y empiezan a quejarse con Moisés y le dicen, ¿por qué están estas aguas amargas? No podemos beber de esas aguas, ¿qué vamos a hacer? El Señor siempre tiene una respuesta, el Señor siempre tiene una solución, el Señor siempre tiene, hermanos, lo que nosotros realmente necesitamos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios al Señor? ¿Cuánto le dan gloria a Dios al Espíritu Santo? Porque antes de lo que nosotros necesitamos en nuestra vida, el Señor ya lo sabe. Solo falta tener paciencia, solo falta creer y confiar en el Señor. Y no murmurar en esos momentos difíciles que nos llegan a cada uno de nosotros. Pues el pueblo de Israel le da el agua al Señor, vuelve otra vez camino al desierto y se encuentran con que ya la provisión ya de comida ya no tenían, y empieza a decir otra vez a decirle al Señor que necesitaban comida y empiezan a quejarse. El Señor les manda el maná y eso empieza en Éxodo, hermano. El Señor les manda el maná y empiezan a ver la mano de Dios, que desde que lo sacó de Egipto, el Señor prometió ir delante de ellos a través de una nube que los protegía. Imagínense que sus vestiduras no se desgastaban, hermano. Su piel no agarraba ronchas por el sol porque el Señor los cubría. Y en la noche, hermanos, una columna de fuego que hacía que ellos no tuvieran frío. Ese es el poder de Dios. Cuando Dios promete algo en su vida, créalo que de una o de otra manera el Señor va a obrar, porque Él ya lo tiene completamente calculado. Nosotros somos los que hacemos números y nunca nos cuadran, hermano. Nosotros somos los que vemos una solución, otra solución y otra solución, y toda la solución que el ser humano busca lo lleva al mismo lugar. En cambio, el Señor siempre tiene la respuesta certera. Él llega en el momento justo. Y es de esa manera que el Señor libró al pueblo de Israel. Hermanos, pasan alrededor de 90 días, porque dice en el libro de Números, capítulo 10, versículo 11, en el año segundo, gloria al Señor. Pasan 90 días, hermanos, cuando llegan al monte Sinaí. 90 días. Y eso lo podemos encontrar en Éxodo.
Gloria al Señor. Después que Dios los sacó de Egipto, hermanos, pasaron 90 días donde ellos caminaron gozando de la protección divina de parte de Dios para con el pueblo. Llegan al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí, hermanos, alrededor de aproximadamente 2 años o año 8 meses por ahí, están en el monte Sinaí. Pero ¿qué es lo que pasa en el monte Sinaí? ¿Qué es lo que Dios le da en el monte Sinaí, hermanos? Dios prepara al pueblo cuando llega al monte Sinaí. Dios le da la ley. Se construye el tabernáculo. Se organiza el sacerdocio. Se censa al pueblo y se distribuyeron las tribus alrededor del campamento. Dios le enseñó cómo debían adorarle y vivir como una nación santa. Todo eso, hermanos, lo hizo el Señor en el monte Sinaí. Dice en el número 10, capítulo 11, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto del Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Gloria al Señor. En el monte Sinaí, hermanos, el pueblo de Israel aprendió a ver, aprendió a sentir la presencia de Dios. A pesar de que tuvieron unos desvíos, a pesar de que levantaron el becerro, a pesar de que igual se quejaron contra Dios porque murmuraban contra Dios porque Moisés había pasado mucho tiempo arriba en la presencia de Dios y no veían qué es lo que iba a suceder con ellos, y ellos decidieron hacer un becerro. Pero más sin embargo el Señor volvió a darle la ley, volvió a tener paciencia para con el pueblo de Israel, volvió a darle los estatutos, los preceptos, y volvió a hacerles ver la manera que ellos tenían que vivir una vida santa, una vida agradable, una vida apartada del mal, una vida que tenía que ser consagrada para Dios. Les enseñó las leyes, les enseñó el sacerdocio, les enseñó, hermanos, la manera de cómo ellos tenían que presentarse delante de Dios como un holocausto vivo. Pero ahora bien, van camino hacia Parán, hacia el desierto de Parán. Tienen alrededor, hermanos, de 3 días, porque el versículo 33 del capítulo 10 dice: así partieron del monte de Jehová camino de 3 días. Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándole lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Gloria al Señor. ¿Cómo es posible que un pueblo que había sido instruido por un buen tiempo en el monte Sinaí, cómo es posible que un pueblo había visto los milagros tan grandes y prodigios que de un Dios salvador, de un Dios libertador, de un Dios que los sacó de Egipto, cómo es posible que ese mismo pueblo venga ahora, esté en el desierto de Parán y empiece a quejarse recordándose del desierto, recordándose de la vida que tenían en Egipto, porque se habían cansado del maná? Y ahí donde empieza la lectura que leímos al principio, que dice en el versículo 1 del capítulo 11 de Números: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. En el versículo 5 dice: nos acordábamos del pescado que comíamos en Egipto, nos acordábamos de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. La queja y la murmuración, hermanos, la queja y la murmuración en nosotros causa ingratitud y aleja de Dios, nos aleja de Dios. ¿Cómo le podíamos decir con una palabra al pueblo de Israel desde que vimos que Dios los sacó de Egipto hasta estas alturas y cómo Dios les proveyó? Cómo Dios los sacó de una situación y de otra.
Con una palabra podemos calificar al pueblo de Egipto como bendecidos. Porque Dios los bendijo de muchas maneras. Dios los guardó porque los amaba, porque era el pueblo escogido. Pero estaban muy lejos de lo que Dios quería que ellos hicieran. Y esa queja, hermanos, causó en el corazón de Moisés un decaimiento espiritual. Sí, hermanos, la queja y la murmuración causa en la gente que está a nuestro alrededor desánimo. Y les voy a decir un ejemplo actual y palpable que está pasando hoy en día. Si ustedes saben y recuerdan cómo está la situación ahora en las iglesias a nivel mundial, la enfriadez de corazón está causando estragos. Si no, vean aquí tantas sillas vacías. Y los líderes que tenemos, los pastores, llámese cuerpo oficial, llámese directivos de las asambleas, de todos los lugares, ellos están moviéndose de una manera urgente, viendo esa necesidad, porque Dios está poniendo en el corazón de ellos que hay que hacer una cosa, que hay que hacer otra, que hay que hacer ayunos, que nos llaman a oración, que nos llaman a reuniones, que nos llaman a esto, que nos llaman a otro. Pero el corazón realmente de la iglesia, ¿en qué parte de Egipto está? Y déjenme decirles que aún a los líderes que están haciendo todas esas estrategias de parte de Dios, quiera si o no, se desaniman, hermanos. Porque Moisés se desanimó cuando escuchó la murmuración del pueblo. Moisés quería de entrar a la tierra prometida con un pueblo que fuera como unos hombres de guerra, como unas mujeres de guerra, como unos hombres preparados, porque tanta preparación que Dios les había dado en el desierto para que su carácter tenía que haber sido moldeado, hermanos. Tenían que entrar a Canaán y no ver los grandes gigantes, ni las murallas fortificadas, ni las grandes ciudades, sino que tenían que ver que en medio del desierto el poder de Dios se manifestó y siempre estuvo cuidándolos y nunca los dejó. Moisés quería que entraran de esa manera a la tierra prometida, pero viene y le dice al Señor en una oración tan sincera: Señor, yo no puedo con este pueblo que es como un bebé que necesita ser amamantado por una madre, y yo no te pedí este pueblo. Me están pidiendo carne porque su corazón vive en Egipto. Están pensando más en lo que ellos eran felices en Egipto. Y ojo, hermanos, muchas veces nosotros tenemos un Egipto en nuestro corazón. Muchas veces cuando vemos el proceso que está llegando a nuestra vida, cuando vemos el desierto que estamos pasando, o cuando vemos la prueba que está adelante, empezamos a decir: ¿qué fuera de nosotros si no viniéramos a la iglesia? ¿Qué fuera de mí si yo no fuera cristiano? Antes, cuando yo no era cristiano, yo era bien reconocido en la sociedad, tenía muchos amigos, tenía muchas amigas, no existía el bullying para mí, iba a cualquier fiesta, me sentía bien, no tenía ningún problema de salir a la hora que yo quisiera. ¿Cuál es su desierto? Pero ahora que estoy en las manos de Dios y veo de que de una o de otra manera no salgo de esto, no salgo de lo otro. ¿Qué está pasando? Pero la paz de Dios está ahí. Pero el Señor no lo ha dejado desamparado. Lo que pasa es que no salen las cosas como nosotros queremos. Y ese es el problema, hermanos. ¿O no era más fácil que el Señor llevara por lapso de 15 días recto hacia la tierra prometida al pueblo de Israel? Era más fácil. Pero ¿por qué el Señor decidió llevarlo alrededor de todo y llevarlo en un proceso? Porque la vida de cada uno de nosotros, hermanos, debe de ser probada por fuego. Si realmente merecemos las promesas de Dios. Si realmente nosotros, hermanos, entendemos que en medio de los procesos el Señor se manifiesta. Moisés se cansó, hermanos.
Moisés oró delante de Dios y le dijo, este pueblo ya es muy duro de servir. En el versículo 10 dice del capítulo 11, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí diciendo, danos carne que comamos? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasiado. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Moisés estaba cansado. Muchas veces nuestros líderes se cansan cuando nos dicen y nos convocan a reuniones. Y tal vez no, el cansancio no es físico, es espiritual, porque déjeme decirle que el liderazgo de la iglesia ora por cada uno de los miembros de Damasco. Desde el pastor que ora por todos aquí, el cuerpo oficial que ora, las diferentes directivas. Nosotros como directiva de embajadores de Cristo tenemos en nuestro corazón un peso, una carga por orar por los jóvenes. Orar por cada uno de ustedes. Ver qué es lo que está pasando, por qué los corazones están siendo endurecidos, por qué están volviendo a Egipto, por qué no están viniendo a la iglesia. Hay una carga. Pero aún, hermanos, los líderes y todos los que estamos aquí, el pastor y todos, a pesar de cansancio, en medio de ese cansancio el poder de Dios se manifiesta. Porque se ora, hermanos. Y Dios obra en ese cansancio. Dios le da las fuerzas. Porque si a veces el pastor se cansa, está un hombre y una mujer que están orando y le levantan las manos. Tipificando cuando Moisés estaba orando por aquel pueblo y Aarón estaba ahí, levantándole las manos. Sí, hermano, porque aún en el liderazgo hay momentos de debilidad. Y es entendible, pero de Dios vienen las fuerzas. Si hay líderes aquí, yo los animo a que sigamos adelante y a que busquemos el consuelo en el Señor y a que vengamos y doblemos rodillas a Dios, porque de Dios viene la respuesta, de Dios viene la fuerza y la fortaleza. Porque en el versículo 23 del capítulo 11 dice, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Porque el Dios Jireh, Jehová proveerá en cualquier dificultad que usted y yo podamos pasar, hermanos. Si usted como líder se le han acabado las estrategias, busque al dueño de las estrategias. Busque en oración al Señor y Él le va a dar los estatutos, los preceptos, las estrategias, el poder del Espíritu Santo para que usted se levante nuevamente y guíe al pueblo. Pues viene el Señor y le dice a Moisés, no necesitas llevar solo tú el peso. Ven y elige a 70 hombres, en los cuales también yo les pondré del espíritu que tú tienes a ellos, para que entre todos ellos puedan llevar las cargas de un pueblo que realmente era desobediente, hermanos. Pues eso es en el capítulo 11. En el capítulo 12 vemos, hermanos, que ya Moisés se siente diferente y va nuevamente con el pueblo. Pero después de la murmuración del pueblo, después del cansancio con el pueblo, ahora Moisés lucha con algo muy complicado. Quiero que leamos en el capítulo 12, versículo del 1 al 3. Gloria al Señor. Dice en el capítulo 12 de Números, versículo del 1 al 3. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita
que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Gloria al Señor. Es complicado, hermanos, porque después de enfrentar la murmuración del pueblo, Moisés tuvo que enfrentar la oposición dentro de su propia familia, porque fue criticado, hermanos, por su propia familia. Pero la crítica no era solamente por encimita como ellos se la presentaron delante de Dios. La crítica realmente en el corazón de Aarón y María, su hermana, la crítica era por ver lo especial que era Moisés delante de Dios, la comunión que Moisés había logrado delante de Dios, porque Moisés pasaba tiempo con el Señor. Era manso, y la mansedumbre, hermanos, era sinónimo de obediencia, era obediente a la voz de Dios. Y era algo que le encantaba mucho al Señor. Por eso es que al Señor le gustaba pasar tiempo con Moisés. Y el meollo de todo fue aquí, cuando dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Muchas veces cuando usted sirve, hermanos, en el camino del Señor, usted debe entender que la gloria es para Dios, no para usted. Que si usted sirve, hermano, sirve para la aprobación de Dios, no para la aprobación del hombre. Que si usted va a servir, hermanos, con amor, no por los elogios que le puedan dar. Porque eso es lo que pasó con los hermanos de Moisés. ¿Acaso el Señor no ha hablado a través de nosotros también? Como quien dice, queremos también nosotros ser reconocidos, no que solo a Moisés y solo a Moisés. El Señor le dice, y les dijo, oíd ahora mis palabras, en el verso 6. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Ojo, ¿por qué el Señor le hablaba a Moisés? ¿Alguien que me pueda responder por qué el Señor le hablaba a Moisés? Porque era fiel. Porque Moisés era fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Oiga la defensa del Señor. Y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Muchas veces, hermanos, nosotros criticamos, a veces ni nos damos cuenta el por qué a alguien se le ocurre hacer algo diferente. Y muchas veces nosotros criticamos porque nos hemos alejado de la presencia de Dios. Muchas veces alguien se levanta y dice, oh, está pasando esto en la juventud. ¿Por qué no llamamos a ayuno? ¿Por qué no llamamos a oración? ¿Por qué no hacemos algo diferente? ¿Por qué no buscamos el rostro de Dios para saber qué es lo que está pasando? Y más de alguno se levanta. ¿Y por qué se le ha ocurrido eso? Solo Él tendrá tiempo, yo no tengo tiempo. ¿Será que Él se cree más santo que uno? Si uno ora en la casa. Y empieza uno a murmurar contra el liderazgo o contra aquella persona que está buscando algo diferente. Y déjeme decirle que Moisés era buscado de parte de Dios porque era diferente, porque le gustaba pasar tiempo con el Señor, porque era manso, porque era obediente. Él no oraba 5 minutos, hermanos. Él le gustaba pasar días en la presencia de Dios. Por eso es que tenía una gran relación con el Señor. Y por eso es que el Señor le dice a Aarón y a María,
Con Él hablaré cara a cara porque Él es fiel. Imagínense si nosotros fuéramos, hermanos, fieles. Si nosotros fuéramos mansos a la voluntad de Dios. Si nosotros aprendiéramos a escuchar la voz de Dios y a decir y a levantarnos cuando el Señor nos habla de madrugada, otra cosa sucediera con nosotros, ¿verdad? Pero no es así. Entonces empezamos a envidiar a los ministerios que van creciendo, aquella persona que está haciendo algo diferente. Empezamos a murmurar contra él, empezamos a ser orgullosos y a decir, no, yo no lo voy a hacer como esa persona, mejor lo haré así como lo estoy haciendo. Y aunque esa persona esté rindiendo frutos. Moisés, luego de ser cansado por el pueblo, fue atacado también por su propia familia. Fue criticado, pero ¿cuál fue la actitud de Moisés? El Señor castigó a María. Aarón rapidito le pidió perdón a Moisés y le dijo que no quería que cayera ningún pecado contra él porque habían sido imprudentes a la hora de hablar. La actitud de Moisés para con María después del castigo que Dios le dio, porque Dios le hizo que a María le diera lepra por haber criticado al ungido de Dios. Y ojo, hermano, nosotros debemos de tener temor de aquellos hermanos que a pesar de que no vienen a la iglesia, que a pesar de que tal vez se han caído del evangelio, no debemos de criticarlos, debemos de amarlos, debemos de enseñarles nuevamente el templo, debemos de animarlos a que vengan a la iglesia, debemos decirle, Cristo te ama, y no hacer leña del árbol caído. Porque Moisés en ningún momento le dijo al Señor, está bien lo que has hecho, que se muera leprosa. Él abogó por ella, él oró a Jehová y le dijo, quítale eso, Señor. ¿Qué pasó David cuando tuvo en sus manos el poder matar a Saúl? David dijo algo, Dios me libre de yo ponerle la mano al ungido de Jehová. Hermano, entre nosotros debe de haber admiración. Entre nosotros debe de haber respeto. Entre nosotros debe de haber amor fraternal. Entre nosotros debe de existir, hermanos, la unidad, la armonía que nos haga descubrir las estrategias, de que nos haga descubrir la voluntad de Dios que es agradable y perfecta para con nosotros. Debemos de buscar el rostro de Dios y no murmurar por aquel que dice hay que ayunar, hay que orar, hay que buscar al Señor. Sino que hay que seguirlo. Porque eso nos va a llevar a un caminar con Dios de una manera sorprendente. Al principio yo les decía en este tema, una promesa tan cerca, el pueblo de Israel, hermanos, estaba tan cerca. Luego, hermanos, de que Dios sanara a la hermana de Moisés por la oración intercesora que Moisés hizo, volviéronse a mover, el campamento se movió y llegó casi cerca de la, hermanos, por decirle algo, cerca de la, ¿de dónde? Llegó cerca de las puertas de Canaán, por decirle así, cerca del territorio de Canaán, cerca de la frontera de Canaán, de la ciudad. Estaba tan cerca. Y el Señor le dice, manda en el capítulo 13, manda a 12 hombres que representaban las 12 tribus. Y vayan a la tierra que ya yo les di, a la tierra que yo les doy. Y fueron esos 12 hombres, hermanos, a ver realmente la provisión en Canaán. Y por 40 días esos hombres fueron a ver el territorio, fueron a ver quiénes vivían ahí, fueron a ver qué tan fuertes eran los ejércitos, fueron a ver si realmente había provisión como el Señor les había dicho, si realmente fluía leche y miel, si realmente esa tierra era fructífera como Dios les había dicho. Y luego regresaron y dieron el testimonio delante de la congregación.
y empezaron a hablar diciendo, bueno, les enseñaron los frutos que habían llevado. Sí, hay riqueza en esa tierra, pero hay hombres grandes que nosotros al vernos delante de esos hombres somos como pequeñas. Hay una palabra que dice aquí, se me ha escapado, hermanos. Langostas, como pequeñas langostas delante de esos grandes ejércitos. Vemos tanta opresión ahí que no vamos a poder lograr vencerlos. 10 espías hablaron de esa manera, hermanos. 10 espías hablaron negativamente, pero solamente 2 espías dijeron algo bueno. Sí es cierto todo lo que estos 10 han hablado, sí es cierto, hay esto y hay lo otro, sus ejércitos son grandes, sus ciudades son amuralladas, son fortificadas, pero Dios va con nosotros. Pero Dios nos ha entregado esa ciudad. Levantémonos y vamos a conquistarla. Y vuelve otra vez el pueblo a quejarse delante de Dios y decir, no vamos a poder. Tan cerca de la promesa, hermanos, y tan lejos en su corazón de creer. La murmuración, hermanos, trae consecuencias peligrosas en el corazón. Nos hace orgullosos y nos hace incrédulos. Y esos 3 aspectos, hermanos, fueron la clave para que el pueblo de Israel no pudiera entrar a la tierra prometida, por lo menos esa generación. Es difícil, hermanos, que usted y yo lleguemos delante de algo tan cerca que Dios nos ha prometido y porque no se nos ha cumplido en nuestro tiempo, dejemos de creer y empecemos a murmurar por el proceso. Un proceso que Dios ha elegido para que usted y yo nos volvamos fuertes. Un proceso que Dios ha elegido para que usted y yo nos volvamos dependientes de Dios. Un proceso que Dios ha elegido para que usted y yo nos volvamos mansos y humildes y aprendamos a menguar para que en medio del proceso Dios obre en mi carácter y ese desierto sea tan rápido de pasar. Lo difícil para el pueblo de Israel que murió, hermanos, en el desierto, en esos 40 años, no fue que llegara cerquita de la tierra prometida. Yo creo que lo más difícil del pueblo de Israel que murió en el desierto es no haber aprovechado la presencia de Dios que estuvo ahí con ellos todo el tiempo. Yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado situaciones difíciles, pero déjeme recordarle en esta noche que debemos de ser agradecidos, porque Dios nunca nos ha dejado. La presencia de Dios ha estado allí cuando usted ha llorado. La presencia de Dios ha estado allí cuando usted no ha tenido que comer. La presencia de Dios ha estado allí cuando mucha gente ha hablado en contra de usted y le ha dolido en su corazón. Han murmurado en contra de usted, pero Dios haya estado. Si usted no ha aprovechado la presencia de Dios en el desierto como el pueblo de Israel no aprovechó, hermano, empiece a aprovecharla. Empiece a aprovecharla. ¿Cuántos estamos pasando por un desierto? No me levante la mano. Yo sé que más de alguno de los que están aquí está pasando por un desierto. Y es necesario, hermanos, pasar por los desiertos. Porque si nos acomodamos, hermanos, enfriamos nuestra alma. Pero cuando pasamos por los desiertos, aprendemos a confiar en Dios. Pero no se olvide, hermanos, de darle gracias a Dios por lo que ya Dios le dio. No se olvide de darle gracias a Dios por lo que ya Dios le dio, por lo que Dios le está dando y por lo que Dios ha preparado para usted. Pero no se olvide de alinear su vida al propósito de Dios para su vida. No se olvide de ser agradecido. No se olvide de buscar el rostro de Dios. No sea como el pueblo de Israel, como esa generación que murmuró contra Dios, que se llenó de orgullo por el buen desempeño de Moisés y la relación que tenía Moisés para con Dios,
que se llenó de incredulidad por ver que grandes situaciones se le enfrentaban y ellos difícilmente iban a poder vencer. Sí, hermano, nosotros en nuestras fuerzas difícilmente podemos vencer. ¿Cuántos de los que estamos aquí solventamos nuestros problemas en nuestras propias fuerzas? Si lo llegásemos a hacer, hermanos, hay consecuencias. No nos salen bien. Tal vez tapamos el sol con un dedo, un día, 2 días, pero de ahí nos cae más grande el problema. Y esas son las estrategias humanas. Pero cuando dejamos que Dios obre, Dios hace las cosas perfectas. Y Dios quita todo de raíz. Y Dios abre puertas. Y Dios abre mares. Y Dios da esa provisión divina de lo alto que el pueblo no valoró. El pueblo no valoró el maná. ¿De qué manera usted está presentando su petición delante de Dios? ¿Como queja? ¿O como algo con sinceridad? Decirle, Señor, miren cómo se presentó el Señor delante de su Padre. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Se recuerdan esa oración? Una oración tremenda, hermanos. Es una comparación tan grande que estoy haciendo que nosotros nos quedamos chiquitos. Pero mire cómo el Hijo de Dios se presentó delante del Padre. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiera, sino como tú quieras. ¿Por qué no oramos en esta noche y le decimos, Señor, primeramente, gracias por lo que tú nos has dado? Pero si hay algo, Señor, que puedas cambiar en esta situación que tú has puesto en mi vida. Si es posible, pero que ese cambio no haga que yo me desvíe del propósito que tú quieres para conmigo, por lo cual has puesto esa prueba o has puesto ese desierto delante de mí. Porque Dios no va a obrar en algo que lo va a desviar a usted de su propósito. Dios va a obrar en su corazón para alinearlo, para que ya no piense en el pasado, para que ya no piense en lo que pudo haber sido fuera de Cristo, para que vuelva a los pies del Señor con buenos ánimos, para que vuelva a los pies del Señor y busque su rostro y sea que usted crezca más espiritualmente en estos días, porque lo necesitamos, hermano. ¿Por qué no se pone sobre sus pies y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor? Yo sé que muchas veces nosotros hemos murmurado. Yo sé que muchas veces nosotros nos hemos quejado contra el Señor. Tal vez ha sido allí en nuestra soledad. Tal vez ha sido por debilidad. Tal vez ha sido porque no hemos visto que el Señor esté con nosotros, pero aún Él está allí. Él está allí. Él ha estado todos los días que usted se ha sentido mal, que usted se ha sentido que ese proceso nunca va a pasar. Pero déjeme decirle que el Señor está obrando. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por la vida. Te damos gracias, Señor, porque es mejor ser agradecidos que ser desagradecidos. Señor, con el simple, Señor, con saber que tú, Señor eterno, este día nos has guardado, Padre, que tus misericordias han sido nuevas, que tu fidelidad ha estado aquí, Señor, con nosotros, que has provisto que podamos venir a este culto, Señor, que nos has hablado, Padre, a través de tu palabra para que volvamos nuestro corazón a ti, Señor, en agradecimiento por los múltiples favores y misericordias, Señor. ¿Qué seríamos, Señor, sin ti? ¿Qué seríamos sin ti, Señor? Ayúdanos, Señor, a entender. Ayúdanos, Señor, a entender el camino por el cual nosotros debemos de andar. Ese camino angosto, Señor. Ese camino, Señor, que muchas veces se vuelve complicado. Pero que al final, Señor, hay una victoria. Ayúdanos, Señor eterno, porque dice tu palabra que tú has puesto tu mirada en nosotros. Tú has puesto tu mirada en nosotros, Señor, que hemos sido imperfectos, que te hemos fallado,
Que muchas veces murmuramos, Señor, porque no se nos hace como nosotros queremos, como que si fuéramos niños rebeldes, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, como que si fuéramos niños rebeldes que queremos hacer con un berrinche lo que no podemos lograr, Señor, hacer y decirte cara a cara. Con un berrinche queremos lograr que tu mano se doble, Señor, a favor nuestro, y no es así. Señor, ayúdanos a ser agradecidos, a volver, Señor, a ti, Señor, a dejar el Egipto atrás, porque para ti, Señor, era fácil sacar al pueblo en un día de Egipto. Pero qué difícil es sacar Egipto de aquel o de aquella que quiere vivir en el pasado. Qué difícil es, amado hermano, que usted renuncie a un Egipto que lo quiere ver esclavizado, que lo quiere ver oprimido, que lo quiere ver atado, que lo quiere ver cómodo. Porque en ese Egipto usted está acostumbrado a vivir una vida light, un evangelio light, un evangelio que no lo vive conforme al Espíritu Santo. Si ese Egipto es al que usted quiere volver, no vuelva. Porque déjeme decirle, amado hermano, que nosotros no somos de los que retrocedemos. Somos de los que prosperamos, de los que perseveramos. Somos de los que vamos hacia adelante en contra de la corriente. Porque es el Señor el que nos guía. Así como guió a ese pueblo rebelde, el Señor va delante de nosotros abriendo camino. Debemos de dejar al Señor que a través de su Espíritu Santo moldee nuestro carácter y nos haga entender el porqué de ese desierto, el porqué de ese problema, el porqué de esa prueba, el porqué. Es simplemente acercarnos a Dios confiadamente, acercándonos a Dios confiadamente, y Él se acercará a vosotros. Cuando el Señor ve un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza. Cuando el Señor ve una oración sincera, el Señor no la rechaza. El Señor llega a tiempo. El Señor levanta las manos a aquel que está cansado en esta hora. El Señor levanta los ánimos a aquel que ha dicho: ya no quiero más. En esta hora, Padre, te pido para cada uno de mis hermanos, si han estado en situaciones difíciles, ayúdale, Señor, a que sienta tu presencia, que es lo más hermoso, Señor. Que en medio del desierto podamos aprender a sentir tu presencia, Señor, y valorarla, Señor, como el pueblo de Israel no lo pudo hacer. ¿Cuántos días pasaron con tu presencia? ¿Cuántos días vieron ese amor en esa nube protectora? ¿Cuántos días recogían el maná, un milagro tan sobrenatural que llovía, Señor? Oh Dios de la gloria, para poner la mirada en los problemas. Si tú eres más grande, Señor, ¿cómo es posible que ese pueblo perdió de vista lo grande que tú eres? Muchas veces nosotros, amado hermano, perdemos de vista lo grande que Dios es. Que Él es un Dios de lo imposible, que Él puede hacer las cosas que nosotros no vemos tan sencillas. Él puede transformarnos, Él puede cambiarnos, Él puede renovar nuestra vida. Solamente es de creer. Es de creer. Es de perseverar, es de seguir, amado hermano. Por sobre todas las cosas es de seguir adelante y ser agradecidos. Gloria al Señor. Si hay alguien entre nosotros, si este mensaje habló a su corazón, quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso
que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.